Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase número 10. El día de hoy les dejo un video porque estamos en semana navideña y las disposiciones de coordinación han sido que compartamos estos videos para que ustedes lo puedan observar de manera asíncrona, ¿no? Entonces estamos en nuestra clase 10 correspondiente al tema 5. La agenda de trabajo de hoy es para los chicos que están tomando la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura justamente del quinto semestre. Es esta. Un saludo, una bienvenida y el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de los diferentes tipos de textos y también recordar un poco las tipologías textuales y luego ver algunas indicaciones generales de actividades del tema 5. ¿Sí? Bueno, espero que su evaluación sumativa uno haya sido subida sin menores contratiempos. Esta semana y la siguiente me dedicaré a la revisión de estos aspectos y pues ya ustedes podrán ver las retroalimentaciones. Así que bueno, sin más, empecemos con la clase. Para el día de hoy he traído esta frase que dice, si quieres aventura, lánzate a la lectura. He querido anclar esta frase un poco con el tema de la redacción en cuanto a la escritura de textos, porque cuando nosotros presentamos a nuestros alumnos un texto, ya sea en las horas de animación a la lectura o en el desarrollo de las distintas destrezas de lengua que nos hablan sobre leer, nosotros debemos motivar a los estudiantes a tratar de hacer estas actividades lectoras por gusto, por placer, más que por obligación. Entonces, espero que quienes estén viendo el video completo me deje su opinión sobre la frase en la cajita de comentarios del YouTube para darme cuenta quienes sí están observando completo el video, ¿sí? Entonces, chicos, si quieres una aventura, lánzate a la lectura, que va a ser nuestra frase insignia de esta jornada de trabajo, ¿sí? Como objetivo para hoy tenemos identificar la estructura de los diferentes tipos de textos, ya sean literarios o no literarios, porque usted tiene que acordarse que tenemos diferentes tipos de textos, ¿no? Unos son textos literarios y otros son textos no literarios. Acuérdese, los textos literarios son aquellos que vienen anclados al disfrute, anclados al arte, los cuentos, las canciones, la poesía. Y los textos no literarios son aquellos que no están anclados al arte, que sirven para dar una información, para publicitar algo, para dar a conocer a través de documentos formales alguna situación. Esos son textos no literarios, ¿sí? Entonces, a lo largo de lo que usted lleva de carrera, hemos revisado varios beneficios de la lectura. La clase pasada también vimos algunas maneras de cómo esto ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje porque transversaliza todas las asignaturas, ¿no? No es factible pensar en un profesor de matemática, por ejemplo, que quiera enseñar resolución de problemas si es que no se ha trabajado de una manera correcta la comprensión lectora, porque un estudiante que no entiende un problema matemático, aunque conozca las operaciones, difícilmente va a poder resolverlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se crean estos diferentes tipos de texto. Entonces, debemos acordarnos que tenemos textos de acuerdo a su contenido, que pueden clasificarse en textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos e instructivos. Pero, ¿qué son los textos? Un pasito más atrás. Los textos son esta serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico que pueden ser orales o escritos. ¿Sí? Entonces, los textos son una secuencia de palabras que tienen sentido y que conforman oraciones consecutivas, pero ancladas unas con otras. Una de esas oraciones es la idea principal de lo que se quiere decir en el texto y las otras son ideas secundarias que lo sostienen. Ahora, estos textos tienen enlaces unos con otros, ya sea por hablar de párrafos, de páginas, y tienen estos enlaces que son de carácter gramatical y lógico, es decir, que em,
En estos textos se puede observar una coherencia y una cohesión textual, sí, que no es que están desconectados ni que estoy hablando de una cosa y termino hablando de otra, no, estos textos están unidos en un orden lógico. Y pueden ser orales o pueden ser escritos, ¿no? Porque los textos literarios y no literarios pueden presentarse de estas dos maneras. Ahora vamos a empezar con los textos narrativos. La palabra narrar, ¿qué les hace pensar? En contar, en relatar algo, ¿no es cierto? Entonces los textos narrativos son estos tipos de textos que relatan hechos reales o también pueden ser hechos imaginarios. Dependiendo de lo que estén relatando, será un texto literario o un texto no literario, ¿no? Entonces su estructura está formada por inicio, desarrollo o nudo y desenlace. Em, en algunas clasificaciones determinados autores le dan a la parte central el nombre de desarrollo o el nombre de nudo, ¿sí? Y al final la parte de desenlace, porque si estoy narrando algo, la idea es que quiero que esa narración termine de una manera impactante para que se quede en la mente de mi lector. Entonces, ejemplos de estos textos narrativos son, por ejemplo, cuentos, textos de historias, chistes contados y demás, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy leyendo un texto de historia, ¿sería un texto literario o un texto no literario? Un texto de historia sería un texto no literario. Si estoy leyendo una novela, sería un texto literario. Pero ambos son de tipo narrativo, ¿sí? Luego vienen los tipos de textos descriptivos. Ojo, a veces ejercicios de evaluación le piden a usted identificar si un texto que le entregan es de tipo narrativo, descriptivo, argumentativo, entonces usted tiene que leer el texto completo. Y si él se da cuenta que en el texto se está contando algo en orden cronológico, entonces ya podría ser de tipo narrativo. Ahora vamos con el tipo descriptivo, ya que estos textos detallan pero muy específicamente lugares, objetos, situaciones, seres vivos y su entorno. Entonces, la estructura de estos textos suele ser muy detallista y suele tener un orden también en inicio, cuerpo y cierre, ¿sí? O inicio, desarrollo, desenlace, pero en esta ocasión no nos centramos, en los textos descriptivos, no nos centramos en, en, en lo que está narrando en los acontecimientos, sino nos centramos en las características de las personas que están siendo partícipes o protagonistas de esa narración y también en los lugares, los escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando en clase le dice a los niños, realice una descripción de la maestra, una descripción de su papá, de su mamá, eso es un texto descriptivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente un texto narrativo tiene descripciones de sus personajes y de sus escenarios. Entonces, si a usted le dan un texto narrativo y descriptivo, es de ambos tipos, pero si le pide elegir un tipo para identificar ese texto, usted debe elegir el tipo de texto que más predomine, es decir, si más hay narración y en segundo plano están las características de las personas que participan y los lugares, pues será un texto descriptivo y narrativo, pero con predominio de tipo narrativo. Y si por el contrario es un texto en el que se da mucha seriedad, mucha facilidad al tema detalles, a lo que ha conseguido el escritor plasmar sobre, para explicar cómo es una persona, cómo es un escenario, y más bien a la historia le deja un poquito de lado, pero que más se centra en los detalles, ese sería un texto descriptivo. Ahora vamos a los textos argumentativos. Recuerdo que hace 2 o 3 clases hablamos un poco de los argumentos y usted ya debe dominar esto, ¿no? Si no, por favor, revisar en el compendio, en el material complementario y demás. Estos argumentos, estos textos argumentativos se definen como la defensión o refutar una opinión o una idea. Su estructura son argumento y conclusiones. Entonces aquí, si yo voy a escribir un texto no literario, argumentativo, lo que necesito primero es saber si voy a estar a favor, si voy a estar en contra, o voy a apoyar o a refutar una opinión em, sobre cualquier tema, ¿sí? Entonces aquí importante tomar en cuenta que
hay diferentes formas de argumentar. Yo le mandé a usted a que ya busque esto porque no puede darse un texto argumentativo con una supremacía de falacias en su interior, en su contexto. Entonces hay que revisar qué tipos de argumentos hay para determinar si en el texto que usted está leyendo predominan los argumentos para declararlo un texto argumentativo. ¿Sí? Ejemplos de estos son los artículos de opinión, los discursos, los ensayos y demás textos académicos principalmente. ¿Sí? Textos no literarios. También tenemos los textos instructivos que tienen el propósito de dirigir las acciones del lector, ya que nos muestran pasos a seguir, materiales y, por supuesto, las instrucciones para construir alguna actividad. Entonces, aquí tenemos muchos ejemplos, recetas de cocina, instrucciones de juego, manuales de usuario, que nos sirven para darnos cuenta de qué es lo que hay que hacer con un dispositivo, con una nueva eh, carga laboral y demás. Estos textos instructivos son fáciles de reconocer porque generalmente vienen las opciones dadas así, ¿no? Entonces, generalmente estos textos instructivos vienen dados con la idea de que una persona que los lee pueda seguir los pasos que están ahí plasmados y pues conseguir un objetivo determinado. Como les decía, recetas de cocina, instrucciones de juego, manuales de usuario, entre otros. Es importante también aprender a reconocer esta tipología textual porque tiene su diferente estructura, ¿no? Generalmente tiene una introducción, tiene las instrucciones detalladas paso a paso y tiene un cierre. Entonces, también es importante identificar esto. Textos expositivos son aquellos que desarrollan un tema, explican un concepto formal, citas y demás, ¿no? Su estructura es una presentación entre em, el inicio, que le da como nombre presentación porque está exponiendo un tema, desarrollo, un resumen y el cierre. Entonces, estos textos expositivos generalmente sirven a los profesionales que van a hacer un informe en el cual se van a exponer todos los antecedentes, las cosas presentes y las futuras acciones que se prevén tomar. Entonces, todo profesional debe conocer de manera eficiente la estructura de los textos expositivos, por ejemplo, los libros de texto, artículos, diccionarios que están en la lista de textos expositivos, ¿no? Entonces, chicos, les pido por favor revisar su material base, también ser autodidactas en esto de la estructura de estos tipos de texto y estar pendientes de recordar, aunque esto ya hablaron en segundo o tercer semestre, de recordar los textos literarios y los textos no literarios, lo que son, un ejemplo de cada uno de esos y demás. Aquí tienen el cuadrito en pantalla, por ejemplo, textos literarios pueden ser narrativos, líricos, dramático, textos no literarios, informativo, instructivos y normativos. Hay más, pero bueno, eso ya le queda a usted de consulta y tiene que reforzar muy bien esos contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, a este primer tema de la clase estamos bien hasta ahí con el tiempo. Quisiera añadirle que esto de las estructuras de los textos es importante porque hay que acordarnos que todos los textos van en orden y manejan una estructura básica que generalmente es introducción, desarrollo y conclusiones, que toman otros nombres de acuerdo a los autores o que quizás es más pertinente, por ejemplo, en el lado histórico, plantear una introducción, desarrollo y conclusión, pero de pronto en el lado novelístico, una introducción, un nudo, un desenlace serían un poco más apropiados como nombres de las partes. Pero en general deben tener esa estructura, ¿sí? Además, acordarse que un texto puede variar desde las palabras hasta párrafos, pero que el texto debe ser efectivo para que se transmita un mensaje y debe cumplir con dos características fundamentales que son la coherencia y la cohesión. Si eso no existe en un libro, por más en un libro, en un texto, en una revista, en un escrito, por más experto que sea el profesor que esté leyendo, no lo va a conseguir. ¿Sí? Tenemos aquí diferentes tipos de estructura de un texto y, por ejemplo, la estructura lineal, que nos habla acerca de que
un texto no tiene ni picos ni depresiones en su contenido, es decir, se mantiene con una emoción constante para el lector. Hay la estructura comparativa que compara entre dos o más situaciones del mismo texto, la estructura causa-efecto, en donde se trata de buscar una solución a través de un árbol de problema para luego analizarlo y solucionar, o se trata de echarle leña al fuego y en ese caso esta estructura del texto me sirve para cartas, para declaraciones, para denuncias y demás. ¿Sí? Entonces existen algunas estructuras importantes que yo le pediría que usted por favor repase, revise, para que no tenga dificultades al reconocer tipos de textos, ¿no? Entonces tenemos el tema de la estructura del texto argumentativo, que generalmente pasa con una introducción y una tesis. Luego viene el cuerpo, es decir, las partes donde se explican cuál es el problema y por qué voy a argumentar con determinado autor, ¿sí? Y luego vienen las conclusiones de ese texto. También tenemos en este texto expositivo que es importante incluir como una conclusión, una síntesis de todo lo que se habló y tratar de, si es que ha habido algún conflicto, resolverlo, ¿no? Tenemos dentro del texto literario una introducción, un desarrollo y un desenlace que pueden variar y cambiar de nombre porque ustedes saben que la literatura es libre y que está súper anclada al arte y al ser una obra de arte, pues el autor sabrá cómo lo organiza para tratar de transmitir estos sentimientos que tiene al crear su obra. Por eso generalmente la introducción, desarrollo y cierre son un poco los más nombrados, por así decirlo. ¿Sí? Finalmente, decirles, chicos, que la estructura de un texto ayuda a organizar ideas para que el lector siga el mensaje fácilmente, con una introducción, un desarrollo y un cierre. El texto se ve más comprensible y más atractivo a los adultos y a los niños que lean en él. Entonces es importantísimo siempre acordarse, chicos, que cuando usted le presente algo a un estudiante, debe, por favor, cumplir ciertas normas de presentación, de aseo, de formalidad que no se puede saltar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, ahora lo que quiero es que ustedes, por favor, al revisar su compendio, creen una cajita de, em, de trabajo en la cual ustedes van a ir colocando todas las actividades, el material que quizá hace para su trabajo y va a reflexionar en cómo construiría los textos necesarios para explicar todo el trabajo que ha realizado aquí en el semestre. No es deber, no voy a revisar, pero sí es importante, no solo en el semestre, en la carrera, sí es importante que usted haga ejercicios como estos y reflexiones sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Por favor, no se olvide de llenar la evidencia de que observó esto en la plataforma. Esto va a estar abierto hasta el día 23 para el paralelo 1 y para el paralelo 2 hasta el día 24 de diciembre. Es importante que lo puedan adelantar si es que así lo desean para que no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? Perdón, el 23 se abre, ¿sí? Se cierra 2 días después, que sería el 25, 26. Sí, 25, y para los chicos del paralelo 2 el 26. También acordarse que ya la sumativa 1 debe estar entregada. Este recordatorio es porque lo estoy haciendo. El video lo estoy haciendo el día sábado para colocárselo y que lo tengan listo el lunes, pero ya su sumativa al lunes 23 de diciembre ya debería estar entregada, ¿no? Con todo lo que se solicitó. Tenemos un resumen de fechas en donde aquí el que más le interesa es saber que el 26 de diciembre cierra el cuestionario de la videoconferencia de 2, el 26 de diciembre para el paralelo 1 y el 27 de diciembre para el paralelo 2, ¿sí? Y que la tarea del tema 5 es necesario entregarla hasta el día 5 de enero. ¿En qué va a consistir la tarea? Pues aquí he copiado yo las instrucciones. Tendrá que hacer una portada, un índice, una introducción. Luego desarrollará los subtemas sobre las conciencias lingüísticas. Luego desarrollará sobre las técnicas de planificación. Luego desarrollará información sobre la estructura descriptiva, instructiva y expositiva en diferentes tipos de texto. Hará organizadores gráficos.
y buscará en el compendio esta información, pero si no la encuentra, necesitará ser autodidacta y profundizar un poquito más, ¿no? Luego hará las conclusiones de ese trabajo y pues definitivamente con eso habrá terminado su actividad del día. Importante, chicos, que recuerden que estamos ya en el tema 6 en la unidad 3, es decir, hemos empezado la segunda mitad de nuestras clases y eso implica que, de nuestro semestre, y eso implica que usted debe esforzarse un poquito más para no perder la perspectiva ni el semestre, ¿no? Por favor, no deje de hacer sus tareas, llene las evidencias, cuestionarios, test y demás. Y cualquier novedad, estoy atenta a través del correo electrónico, a través de la plataforma o a través de sus tutores líderes para que me puedan mencionar cualquier situación. Gracias, chicos. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier novedad, estamos en contacto. Hasta luego.